Hola, les habla Ana de Un Espacio para Ana y en esta ocasión tenemos una nueva reseña opinión que será de La Palabra del Mudo de Julio Ramón Ribeiro. Bueno, esta reseña opinión es de un libro peruano, ya que como Ana ya les había comentado en el video, estamos haciendo muchos booktubers, estamos haciendo actualmente distintas reseñas de libros peruanos, de literatura peruana. Les dejaré la lista de reproducción abajo en el casillero. Y pues en esta ocasión les voy a reseñar lo que es La Palabra del Mudo de Julio Ramón Ribeiro. Para que los que no sepan, Julio Ramón Ribeiro es un escritor peruano, es un escritor muy conocido peruano, es un escritor al que Ana y yo lo amamos mucho su obra de arte. Para conocer un poco más de Julio Ramón Ribeiro, yo les sugiero que vean el video anterior que ha grabado Ana, que lo podrán ver o por el lado de acá o si no por el lado de acá, por uno de estos dos lados va a salir. Y pues ahí ella les habla un poco más acerca de la vida de Julio Ramón Ribeiro y también un poco más, y también les ha dejado un enlace que el diario El Comercio hizo sobre este escritor peruano. La Palabra del Mudo es un libro publicado en 1973. Su autor, como ya les mencioné, es Julio Ramón Ribeiro y La Palabra del Mudo está compuesta por 18 cuentos, o al menos en la edición que yo tengo, que creo que es como una, así como nació más o menos La Palabra del Mudo, está compuesta solo por 18 cuentos que fueron escritos por Ribeiro a lo largo de toda su carrera. Muchos de estos cuentos ya habían sido publicados anteriormente en sus propios libros, aunque hay algunos cuentos que son inéditos que no fueron publicados en un libro aparte. Y bueno, ya para seguir, como comentario aparte, les debo mencionar que si bien esta es la edición que yo leí, que quizás muchos de nosotros peruanos hemos leído en primaria, porque lo leí a los 10, 12 años, leímos La Palabra del Mudo en el colegio. Actualmente se vende en 2 tomos La Palabra del Mudo, lo pueden encontrar bajo la editorial Sex Barral y se ve así. Esa es La Palabra del Mudo como ahora la pueden encontrar. Antes de seguir contándoles un poco más acerca de este libro, quiero leerles la explicación que Ribeiro dio al por qué él le colocó este título, bueno, a este libro, por qué ponerle La Palabra del Mudo. Se dice que en una carta que escribió Julio Ramón Ribeiro a su editor, que está fechada al 15 de febrero de 1973, Ribeiro escribe: ¿por qué la palabra del mudo? Porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo los he restituido este hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. Creo que quienes hemos leído La Palabra del Mudo y otros cuentos que Ribeiro ha escrito, podemos dar fe de que Ribeiro cumple con lo que nos acaba de decir en este libro. Bueno, como les mencioné, La Palabra del Mudo está constituida por 18 cuentos. Ahora les diré cuáles son los títulos de estos cuentos. Les haré un pequeño resumen de estos cuentos, muy breve todo, porque la verdad los cuentos son muy cortos. Quizás el más largo solo dure 15 páginas, pero todos son muy cortitos. El primer cuento que compone a La Palabra del Mudo es Los gallinazos sin plumas, al cual ya Ana les ha hecho la reseña. El segundo cuento es La Insignia, que nos cuenta cómo es que cambia la vida de un joven tras encontrar una insignia y colocársela. En el tercer cuento, El Banquete, nos cuentan la historia de don Fernando Pasamano, que mueve cielo y tierra para organizar un banquete ya que iba a invitar al presidente y quería que saliera perfecto porque quería pedirle un favor al presidente. Bueno, este cuento es muy divertido, yo me reí muchísimo leyéndolo y se los recomiendo mucho. En Doblaje, que creo que es un cuento bastante fantasioso, Doblaje nos cuenta la historia de una persona que se obsesiona con el hecho, en Doblaje esta persona, el protagonista, lee la frase que dice que todos tenemos un doble que vive en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil, porque los dobles tienden siempre a efectuar el movimiento contrario. Este personaje, el protagonista,
Se obsesiona demasiado con esta frase y hace incluso un viaje para poder encontrar su doble. El quinto cuento es La Molicie. La Molicie nos cuenta la historia de lucha de unos jóvenes contra lo que ellos llaman la Molicie. Y sí, básicamente eso es el cuento. En el sexto cuento es Escorpio. En Escorpio nos cuentan la historia de Ramón, que es un joven que encuentra a un escorpión que le llama Escorpio. Y básicamente el cuento nos relata cómo es el encuentro entre Ramón y este escorpión y qué es lo que pasa en el camino. En Las Botellas y los Hombres nos cuentan la historia de Luciano y cómo es que cómo es que Luciano se encuentra con su padre, quien es un alcohólico. En el octavo cuento, que también es uno de mis cuentos preferidos, se titula Por las azoteas. Por las azoteas es un relato bastante bonito, es un relato muy lindo, que nos cuentan la historia de un niño de 10 años que salta por las azoteas, que se cree el rey de las azoteas, y en uno de sus saltos se encuentra con que alguien lo ha pillado y pues entabla una amistad con esta persona, y nos cuentan cómo es que se da esta amistad entre el niño y quien lo ha pillado. En el jefe también es un cuento muy divertido. El jefe nos cuenta la historia de un empleado y de su jefe y cómo es que entablan un diálogo muy curioso, muy chistoso, en una reunión, en una fiesta de la empresa, en donde, pues corre mucho alcohol y pues pasan muchas cosas. Eso es lo que les puedo decir en resumen. Al pie del acantilado es el 10º cuento, es un cuento muy triste, que es como una especie de jalón de orejas para quizás los que leemos, porque muchas veces ignoramos la realidad de algunas personas. Al pie del acantilado nos relata la historia de don Leandro y sus hijos y cómo es que ellos construyen su casa al fondo del barranco en una playa, basándose en el hecho de que donde ven nacer una higuerilla es allí donde ellos pueden construir su casa, puesto que las higuerillas, la planta de la higuerilla nace en ambientes donde quizás la gran mayoría de personas diga, pues allí no van a hacer nada. Y ellos se basaban en construir su casa, ellos construían su casa basándose en donde crecía una higuerilla o donde encontraban la higuerilla. Y sí, Al pie del acantilado es un cuento, quizás es uno de los cuentos más largos de toda la palabra del mudo. Y es muy bonito y se los recomiendo mucho que lo lean. En Fénix, el que es el 11º cuento, el cuento número 11, en Fénix nos cuentan una historia de circo. Hay un personaje que se llama Fénix, y eso es todo lo que les puedo decir de Fénix, del cuento Fénix. En Espumante del Sótano también es un cuento, pueden tomarlo divertido, pueden tomarlo quizás con un poco de pena. Al pie del acantilado nos cuentan la historia de un señor llamado Aníbal que lleva 25 años trabajando en el servicio de copia del Ministerio de Educación. Y cómo es que él llega todo emocionado a su trabajo a decir que ya cumple 25 años y cómo es que el resto de sus compañeros reciben esta noticia. El cuento número 13 es El próximo mes me nivelo, que nos cuenta la historia de la pelea entre dos jóvenes y cómo es que esta pelea termina. El 14º cuento es El ropero, los viejos y la muerte. Nos cuentan la historia de un ropero que había sido heredado por el padre del protagonista, ya que había pertenecido a los padres del papá del protagonista, y cómo es que tras un percance las cosas cambian. Los últimos cuentos ya de la palabra del mudo son El polvo del saber, que como ya se deben dar cuenta es de libros. Nos cuentan la historia, qué es lo que le pasa a una biblioteca que había sido heredada, cuál es el destino final de esta biblioteca. El cuento número 16 es un cuento divertidísimo y depende cómo lo vean, pero yo me divertí mucho. Se llama Tristes querellas en la vieja quinta, que nos cuenta la historia de Memo García, que es un señor mayor, ya que él se muda a un lugar buscando una vida pacífica, tener paz, y pues cómo es que su vida se vuelta de pies a cabeza tras la llegada de doña Francisca Morales, y cómo es que es esta relación entre estas dos personas. Como detalle extra, Tristes querellas en la vieja quinta tiene un corto, que les dejaré el enlace acá, o si no les dejaré el enlace abajo, que espero lo puedan ver.
yo recién lo he podido ver y me ha gustado mucho. El cuento número 17 se llama Alienación, y como ya deben suponer por el significado de esta palabra, pues alienación nos habla del racismo, nos habla de la pérdida de la identidad, nos cuenta la historia de Roberto, que es un hombre de raza negra, que tras recibir un comentario sumamente despectivo por parte de Keka, que era la chica de la que siempre estuvo enamorado, que era una chica de raza blanca, él decide cambiar completamente su vida y decide acercarse lo más próximo que pueda a lo que es el prototipo de lo que son los gringos. Entonces, en Alienación vemos cómo es que va ocurriendo todo este cambio de Roberto, que ese es su nombre inicial, a su nombre final, y cómo es que termina la historia tanto de él y tanto de Keka. Alienación es un cuento que te hace reflexionar bastante. Finalmente, el último cuento es Silvio en el Rosedal, que nos cuenta la historia de Silvio, que nos cuenta la historia de Silvio durante varios años, en la que él es el dueño de la hacienda El Rosedal, y nos cuentan pues cómo es un poco de la historia de la hacienda, y nos van contando de la historia de Silvio. Yo recomiendo totalmente La palabra del mudo. Este es un libro que a nosotros, a los peruanos, nos hacen leerlo en primaria. Yo lo leí, como les dije, a los 10 años. Entonces, como les digo, no es tan difícil de leer. Solo anímense a leerlo si es que no lo han leído. Y bueno, eso es todo lo que les puedo decir La palabra del mudo. Este es uno de mis libros preferidos. Lo quiero muchísimo, este libro. Y a Julio Román Rivero también es uno de mis autores preferidos. Disculpen si es que la reseña ha salido un poco... disculpen si no les puedo hablar un poco más de La palabra del mudo, porque creo que esta es una experiencia... Creo que ustedes mismos tienen que leer el libro y experimentar cada uno de los cuentos que Rivero escribió y están aquí en este libro. Y bueno, eso es todo lo que les puedo decir en esta reseña de opinión. Espero que les haya gustado. Como les digo, les dejaré la lista de reproducción de las otras reseñas de literatura peruana abajo. Somos varios canales en BookTube que estamos haciéndolo. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que si aún no han leído este libro, si aún no han leído La palabra del mudo, se animen a leerlo. Y también que se animen a leer otros libros que conforman parte de nuestra literatura, como también otros libros que son parte de otras obras, de Julio Ramón Rivero, que les aseguro no los va a defraudar. Y bueno, ya ahora sí, para despedirme, espero que les haya gustado mucho este video, espero que se animen a leer La palabra del mudo. Y como les decimos, abajo les dejaremos los enlaces de todas nuestras redes sociales. Nos pueden dejar comentarios, les intentaremos responder lo más próximo que podamos. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!